formación de acil, fusionarlo con la coenzima para que pueda ser transportado hacia el espacio intermembrano. A partir de aquí llega otra secuencia que va a separar el acil del coenzima para poderlo utilizar en el siguiente transportador de carnitina, que es la carnitotransferasa 2. Y ahora sí poderlo llevar hacia el interior de la mitocondria. Y dentro del interior de la mitocondria vamos a tener ya el proceso para poderlo utilizar. ¿Sí estamos? Hasta aquí. Entonces, si yo tuviera una deficiencia en esos transportadores que pudiese dar el caso, efectivamente, tendría que suplirla de qué forma. Si yo tengo una deficiencia de carnitina que no me permite el transporte de los ácidos grasos, ¿qué tengo que hacer? Administrar carnitina. ¿Cuántos de ustedes nunca han tomado? Bueno, ¿cuántos de ustedes han tomado carnitina para adelgazar? Ay, no, muero. Las dos indicaciones principales para utilizar la carnitina son deficiencia de carnitina y la otra sería necesidad de obtención de energía o aumento de la obtención de energía. ¿A partir de qué? Del ejercicio intenso. Se la damos para un cansado también. Entonces eso podría aumentar la resistencia. Sí, te lo damos para no cansarte o algo así. Te da para que tengas mayor cantidad de producción de ATP. Pero en flacas. ¿Te salen las? Es con los esteroides, no por otra cosa. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí vemos lo que es esta relación de cuerpos cetónicos. ¿Sí estamos? ¿Vale? Ahora, chicos, lo que vamos a ver la próxima semana va a ser esta parte. ¿Qué tiene que ver la interacción de las lipoproteínas con el transporte de los triglicéridos? La presencia de la lipoproteína lipasa dentro del endotelio vascular y la consiguiente formación de la... ¿De aquí? Ah, aterosclerosis. De la aterosclerosis. ¿Sale? ¿Dónde se van a llevar a cabo los depósitos? ¿En el endotelio o en el subendotelio? ¿Qué va a pasar si existe una lesión en el subendotelio? Se hace una expresión de la capa de colágeno, por lo tanto va a traer una quimiotaxis de factores de coagulación porque hay una lesión dentro del vaso que al final y al cabo conforma un trombo. Entonces, así ya tenemos otra enfermedad que se llama. Una es aterosclerosis y otra es... Aterosclerosis y Es lo mismo arterias. tener una aterosclerosis de tener una aterosclerosis. No, una es de la capa íntima y la otra... Sí, se supone que en una La arteria son todas las venas se engrosan. La aterosclerosis es para las Y la atero venas es grandes y la solo- arterio es para las venas o los capilares. No, yo quiero saber cómo. La atero es para las venas grandes, perdón, como y medianas, y la arterio es para venas y Capilares. arteriales. ¿No era para la sección? Sí, una era para la capa íntima, ¿no? Algo así. Una es de la capa íntima y la otra es todo completo. Toda la Nada carrera más se ha un basado en pedacito eso y que nadie podría sabe. provocar. Ajá. ¿Qué son? La formación de placas. Es De esa. placas. De trombo, de los lípidos dentro de lo que es el ambiente. Muy bien. Que son todas. Aquí podemos tener otra condición muy importante, que son la condición del transporte del triglicérido y el Colesterol. colesterol. ¿De qué forma, chicos? Aquí estas dos alteraciones se llaman, se presenta otra enfermedad que se llama Epidemias. ¿Cuántos de ustedes no han dicho o han escuchado a alguien? Es que tienes el colesterol y el triglicéridos. Subimos el laboratorio. ¿Qué tiene que ver la interacción de omega 3, omega 6 y omega 9 para la disminución de los ácidos grasos? La absorción de los... A partir de ahí, ¿qué más podemos tener, chicos? Triglicéridos y colesterol, relación de lipoproteínas. Nosotros sabemos que cada una de las lipoproteínas tiene una lipoproteína presente que la caracteriza de alguna manera, que puede ser una lipoproteína A, una lipoproteína B, una lipoproteína C y una lipoproteína C. Perdón, B. Cada una de ellas va a llevar a favorecer la activación de la lipoproteína lipasa. Nosotros sabemos que la lipoproteína lipasa de la lipoproteína C2 es la activadora de la lipoproteína lipasa. Y la lipoproteína A2 y C3 son las inhibidoras. ¿Qué va a pasar cuando tenemos un descontrol
control de la lipoproteína lipasa. Hay mayor hidrólisis de los triglicéridos, mayor liberación de ácidos grasos, mayor liberación de triglicéridos. ¿Podrá la célula utilizar esa energía para poderla procesar? ¿O podrá utilizar esos ácidos grasos para poder obtener energía? ¿Qué le va a pasar a aquellos triglicéridos y el colesterol que no se utilizan? ¿Qué relación tienen las lipoproteínas HDL, que es el colesterol bueno, con el VLDL, que es el colesterol malo? ¿Todo eso? La próxima semana. No. En el mismo capítulo. Ay, pues todo se acumula en el hígado. ¿Ah? Sí, sí, a poliproteína lipasa está, bueno, la próxima Es que en el clase. hígado tenemos una que se llama lipasa hepática. Siempre se adelanta. Y dentro de la lipasa hepática tenemos la transformación de VLDL, HDL, LDL. ¿Sí? Y aparte la consiguiente reabsorción de kilomicrones que los van a producir en VLDL. Sí, bueno, sí. Y ahí, si tenemos alto contenido en gramos, en triglicéridos, ¿qué le va a pasar a ese hígado graso? Va a haber disminuciones de triglicéridos dentro del hepatocito que va a provocar inflamación y al mismo tiempo llama a lo que se llama una condición que se llama esteatosis. Estatosis, sí, no alcohólica. Ah, bueno. Ya. Hasta ahí. Ya. ¿Vale? Muy bien. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? A ver, silencio, chicos. 2 segunditos. Que ella lo que hace es que desacopla a la cadena de la fosforilación oxidativa. O sea, en vez de que los hidrogeniones se vayan rumbo a la ATP sintasa para sintetizar ATP, esos hidrogeniones se van a lo que es la termogenina y ella entonces los utiliza ¿para qué? Para producir calor. Entonces se dice que hay un desacoplamiento entre la cadena de transporte y la fosforilación oxidativa. La cadena de transporte está funcionando de manera normal, está generando el gradiente de protones, pero en vez de consumir el gradiente de protones para sintetizar ATP, está siendo consumido por la termogenina para generar calor. ¿Ok? Esa es la característica del tejido adiposo pardo. Doctora, pero en el tejido adiposo pardo también se puede producir ATP. En teoría sí, pero la verdad es que no ocurre, porque insisto, esta proteína lo que hace es que disipa el gradiente, o sea, ella lo consume y entonces no deja que haya energía para la ATP sintasa. No porque no pudiera estar presente, pero no va a tener la capacidad de síntesis porque la otra está consumiendo el gradiente. Ok, bueno. Ajá. Como mismo lo hemos visto con cada una de las enzimas. Entonces se genera el AMP cíclico, el AMP cíclico activa la proteína sinasada, la proteína sinasada fosforila ciertas enzimas que tienen el efecto ya intracelular. ¿Me interesa que se aprendan todo el mecanismo? No. ¿Me interesa que se aprendan quiénes son activadores o inhibidores de la lipólisis? Sí. Eso sí lo tienen que conocer. Bueno, aquí dice que El AMP el AMP cíclico. cíclico se degrada hacia 5-AMP por la enzima 3,5-nucleótido fosfodiesterasa cíclica. Esta enzima es inhibida por metilsacinas como cafeína y teofilina. Por eso dicen que la cafeína ayuda a perder peso. Ahí lo tienen. Porque la cafeína activa una enzima que se llama fosfodiesterasa, que lo que hace es, o sea, ella inhibe, perdón, a la fosfodiesterasa, que lo que hace es eliminar el AMP cíclico. Entonces la cafeína que está en el café, la teofilina está en los tés, digamos que de alguna manera aumentan la vida media de ese AMP cíclico y por lo tanto estarían potenciando la acción de quién, de las hormonas que activan o que inhiben a la lipólisis, que la activan, porque el AMP cíclico es el segundo mensajero del glucagón y también de las catecolaminas. Entonces de alguna manera potencian este efecto de lipólisis, por eso dicen que de alguna manera ayudan también a la pérdida de peso. Bueno, también decía que la insulina antagoniza el efecto de las hormonas lipolíticas. La insulina también estimula la fosfodiesterasa y a la lipasa fosfatasa, que desactivan a la lipasa sensible a la hormona. Dice que los glucocorticoides promueven la lipólisis mediante la síntesis
dependiente de AMP AMP cíclico, que puede ser inhibida por la insulina y al promover la transcripción de genes comprendidos en la cascada de señales del AMP cíclico. Otra vez diapositivas llenas de texto. Colados, ¿Por qué? normalmente, fenotípicamente, ¿cómo son? ¿Gordos o flacos? Flacos, ¿no? Flacos. ¿Por qué? Está en marcha la investigación. ¿Por qué? Porque la insulina no tiene la glucosa para la célula, por lo tanto tiene que estar la oxidación. Y la insulina normalmente lo que hace es inhibir la lipólisis. Y si la insulina no está, lo que va a tener es el efecto del glucagón, que es activador de la lipólisis. Entonces lo que van a tener esos pacientes es una degradación masiva de triacilgliceroles desde el tejido adiposo, una gran liberación de ácidos grasos, y por eso tienen tendencia a lo que es la cetoacidosis, porque en buena medida parte de esos ácidos grasos que se degradan, las acetilcoenzimadas se van a formar en cuerpos cetónicos. Están bien divertidos. Espero que se diviertan así en el próximo examen también. A ver. Bueno, también dice que una de las acciones principales de la insulina en el tejido adiposo consiste en inhibir la actividad de la lipasa sensible a hormonas, lo que disminuye no solo la liberación de ácidos grasos libres, sino también de glicerol. Ok, ahí quiero hacer una aclaración porque tienden a confundir mucho esto. La lipoproteína lipasa ya vimos quién era. Es la que está a nivel del endotelio vascular y que lo que se encarga es de eliminar triacilgliceroles desde las lipoproteínas. ¿Sí o no? Sí. Y aquí estamos hablando de otra enzima que se llama lipasa sensible a hormonas. Esta enzima se encuentra en tejido adiposo y esta es la que está inhibida por la insulina y activada por el glucagón. O sea, la lipasa sensible a hormonas es la que controla la lipólisis y está inhibida por la insulina y activada por el glucagón, y ella se encuentra a nivel de tejido adiposo. Bueno, aquí dice, a continuación sigue varias hormonas promueven la lipólisis. Dice que otras hormonas aceleran la liberación de ácidos grasos libres del tejido adiposo, incrementan las fugas plasmáticas de ácidos grasos al aumentar el índice de lipólisis de la reserva de triacilglicerol. Las hormonas que son epinefrina, norepinefrina, glucagón, hormona adrenocorticotrópica, hormona estimulante de melanocitos, alfa y beta, hormona estimulante de la tiroides y la hormona de crecimiento, que son todas estas de aquí. Dice que para que el efecto sea óptimo, casi todos estos procesos lipolíticos necesitan la presencia de glucocorticoides y hormonas tiroideas. Estas actúan en una calidad facilitadora o permisiva. Dice, las hormonas que actúan en la promoción de la lipólisis, que son las catecolaminas, que es la epinefrina y norepinefrina, lo hacen al estimular la actividad de la... Obviamente, más acetilcoenzimada se va a producir a partir de esa glucosa, o que va a rebasar las necesidades energéticas de la célula, y por lo tanto toda esa acetilcoenzimada en el tejido adiposo se va a almacenar en forma de triacilgliceroles. Bueno, aquí están las vías que toma la glucosa. Estas son las tres vías, una hacia el ciclo de Krebs, la otra hacia el glicerol 3-fosfato y la otra hacia los... La vía de las ketosas. fosfato. Ya, hasta ahí llegamos. Ahí dice, cuando hay incremento de la utilización de la glucosa por el tejido adiposo, el flujo de salida de ácidos grasos libres disminuye. O sea, que si el tejido adiposo por alguna razón está captando más glucosa, se ha visto que lo que va a incrementar es la síntesis de ácidos grasos en el tejido adiposo y no la salida de ácidos grasos desde el tejido adiposo. Mi pregunta es, ¿quién incrementa la captación de glucosa en el tejido adiposo? La insulina. Entonces estamos hablando básicamente de lo mismo. Mientras mayor insulina nosotros estemos liberando, el tejido adiposo, que acuérdense que tenía GLUT4 que era dependiente de insulina,
va a captar más glucosa y lo que va a hacer es lipogénesis. O sea, va a haber mayor síntesis de ácidos grasos desde tejido adiposo y menos salida. Es decir, lo que vamos a hacer es aumentar nuestra reserva de grasa, en otras palabras. Bueno, la primera vía que es el incremento de la utilización de la Usar el hígado mayor cantidad de BLDLs en el estado postprandial, o sea, después de la ingesta de alimentos. ¿Ok? ¿Cuándo más? En el consumo de dietas altas en En carbohidratos. carbohidratos. Por eso siempre decimos que si queremos regular una hipertrigliceridemia, lo primero que hay que controlar es la ingesta de carbohidratos en la dieta, porque esa es la principal fuente para que el hígado sintetice BLDLs. También en las cifras altas de ácidos grasos libres. Y en la ingesta de etanol. La presencia de cifras altas de insulina y bajas de glucagón, y así incrementa la síntesis de ácidos grasos e inhibe su oxidación. Así es. Entonces, todo aquello que nos provoque una mayor liberación de insulina, obviamente nos lleva a una mayor tasa de ¿qué? BLDL. De síntesis de ácidos grasos y por lo tanto de BLDLs. Mayor insulina, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Ya son los aspectos clínicos? Ok. Los aspectos de inhalación. Puede venir también de una dieta que tenga alto contenido en ¿qué? En grasas. O cuando tenemos una diabetes mellitus, que hay resistencia a la insulina o ausencia de insulina, esto provoca que haya una inhibición de ¿qué? De la lipogénesis. Entonces el hígado no es que esté tanto sintetizando ácidos grasos a partir de carbohidratos, sino que son los ácidos grasos que vienen libres en el plasma provenientes de lo mismo que ingerí en la dieta o del tejido adiposo. ¿Ok? Ahora dice, la síntesis de BLDL tiene lugar ¿dónde? En el retículo endoplásmico. ¿Y qué más? Y requiere la proteína de transferencia de triacilglicerol intrahumano. Ahora los factores que aumentan la síntesis. ¿Dónde provienen esos ácidos grasos? O sea, los triacilgliceroles. Si estamos en un estado de buena alimentación, en buena medida provienen de los carbohidratos que ingerimos en la dieta, que se degradan a piruvato, el piruvato se transforma en acetilcoenzima A y la acetilcoenzima A se utiliza para la síntesis de ácidos grasos. O puede venir también de qué? De los mismos ácidos grasos que fueron captados por el hígado en la circulación, porque si estamos diciendo que el hígado capta LDL y kilomicrones remanentes, ahí están entrando ácidos grasos, que el hígado los puede reempaquetar en forma de BLDL y enviarlos nuevamente a la sangre. Acuérdense que el hígado no puede almacenarlos. Si nosotros empezamos a almacenar a estos ácidos grasos, lo que nos va a pasar es que vamos a tener un hígado graso. Entonces él los recibe, los reempaqueta y los manda de nueva cuenta a la sangre. Bueno, entonces vamos a ver que Esas HDL se pueden ir a los tejidos, ¿sí? Y ahí ustedes tienen el receptor SRB1 y también la otra proteína que se llama ABCG1. Esas lo que van a mediar es la salida de colesterol de los tejidos hacia las HDL. ¿Para qué? O sea, me están diciendo que esos receptores que yo tengo en los tejidos extrahepáticos lo que van a ayudar es a que colesterol salga de esas células de tejidos extrahepáticos y se incorpore a las HDL. Y la pregunta es, ¿para qué? Pues para que se utilicen para producir las hormonas esteroideas o eso. Para que No, ese colesterol que se utiliza para las hormonas esteroideas básicamente va a llegar a los tejidos en forma de LDLs. Aquí yo estoy hablando que el colesterol que está en los tejidos está saliendo del tejido y se está introduciendo a la HDL. ¿Cuál es la función de las HDLs? no es para poder entrar a vida y así poder
de los tejidos al hígado para que la función de las HDLs es mover colesterol de los tejidos al hígado, es retirar el exceso de colesterol de las células para llevarlo al hígado para que el hígado lo pueda excretar. Es lo que se llama transporte reverso del colesterol. Por eso cuando nosotros tenemos niveles adecuados de HDL se dice que eso es un efecto cardioprotector. Por el contrario, niveles bajos de HDL, si nosotros nos hacemos una prueba en sangre, indica que tenemos un riesgo. ¿Por qué? Porque eso indica que no tengo suficientes HDL que estén retirando el colesterol de los tejidos y por lo tanto ese colesterol, ¿qué va a pasar? Se va a acumular. Entonces tengo una mayor tendencia a la formación de las famosas placas de ateroma. ¿Ok? Entonces aquí lo tienen. Estas proteínas, receptores proteínas, que son de naturaleza proteica, van a ayudar a la salida del colesterol hacia las HDL para que ellas finalmente se muevan hacia dónde? Hacia el hígado. Y en el hígado entonces esas se rompen y el hígado ya tiene la capacidad de excretar el exceso de colesterol. ¿Okay? Ahora vamos a ver Acuérdense que el hígado es el que sintetiza la mayor cantidad de proteínas que van a estar en la sangre. Entonces, la ApoC y la ApoE que van a estar en las HDL son sintetizadas en el hígado. Por lo tanto, las HDL que salen del intestino carecen de ApoC y de ApoE. ¿Quién se las va a donar? Las HDL que salen del hígado. O sea, las HDL que son sintetizadas a partir del hígado sí van a tener ApoC y ApoE y la van a donar a las HDL que vienen del intestino. Estas que vienen del intestino solamente traen A1 y traen esta enzima que se llama lecitina colesterol acil transferasa. ¿Ok? Y ellas van a recibir ApoC y ApoE, que aquí no queda muy claro, pero la van a recibir de las HDLs que vienen de lo que es el hígado. ¿Ok? Ahora, otra cosa que nos comentan es que una vez que estas partículas están formadas, esta enzima lecitina colesterol acil transferasa lo que hace es que toma ácidos grasos de los fosfolípidos y los une a colesterol de manera tal entonces que transforma el colesterol libre en colesterol esterificado. ¿Ok? Esa sería la acción de la L-cáncer. ¿Sí? Vamos a seguir porque todavía no han mencionado lo demás. Okay. Vamos a tomar un receso aquí con la HDL. Y estos son los vehículos de transporte de triacilgliceroles desde el hígado hacia los tejidos extrahepáticos. Bueno, aquí está esta imagen que nos decía que era la síntesis de BLDL. Es el mecanismo, ajá, es síntesis de kilomicrones y BLDLs, ya sea a nivel intestinal o a nivel hepático. Ajá. Sí. Bueno, aquí nos decía que primero se daba en lo que es el retículo endoplasmático rugoso, después iba a pasar a lo que es el liso, y una vez en el liso va a pasar a lo que es el aparato de Golgi para ser expulsados por lo que es apoptosis, y ya después iban a torrente sanguíneo. Apoptosis no. Exocitosis. Exocitosis. Bueno, se quiere decir pinocitosis inversa, pero pues es una exocitosis, sí. Sí, pinocitosis inversa, pues sí, eso esa no me había fijado. Nunca había escuchado ese término de pinocitosis inversa. Sí, después ya pasaban al torrente sanguíneo y ya transportados. O sea que ambos eran muy parecidos a la síntesis. ¿Cómo te das clases de 15 años tu papá, güey? ¿Cómo te clases como te ves la chingada ya? Con los amigos de mi papá. Bueno, ya después nos decía de que nos hablaba de los kilomicrones y las lipoproteínas de baja densidad, que estas iban a catabolizar con mucha rapidez. Para esto teníamos que la depuración de los kilomicrones iba a ser muy rápida en sangre, aproximadamente menor a 1 hora. También nos decía que las partículas más grandes iban a catabolizar más rápidas que las partículas que eran de menor tamaño.
que iba a haber ácidos grasos que a partir de triglicerol y estos se iban, a partir de triglicerol de kilomicron, y estos se iban a ir principalmente al tejido adiposo, al corazón y al músculo en un aproximado del 80%, y el otro 20% iban a ser del hígado, pero el hígado no los iba a poder metabolizar, por lo que los kilomicrones o VLDL iban a ser secundarios a este, y los ácidos grasos iban a metabolizar en tejidos extrahepáticos. A ver, el hígado lo que va a poder metabolizar es lo que le vamos a llamar remanentes. ¿Ok? Cuando, no sé si a ti te toca la figura para explicar esto, a ver, ¿la puedes poner? Si quieres lo mencionamos y ahorita vemos la figura. Cuando los kilomicrones llegan a la sangre que se van dirigiendo a lo que son los tejidos extrahepáticos, ellos van a sufrir la acción de la lipoproteína lipasa, que ahorita se las van a mencionar. Y esa lo que hace es que le va quitando triacilgliceroles, ¿sí? Esas partículas obviamente de los kilomicrones originales se van volviendo más pequeñas porque van perdiendo triacilgliceroles, y a eso le vamos a llamar kilomicrones remanentes. En el caso de las VLDLs que salen del hígado hacia tejidos extrahepáticos, también van a sufrir la acción de la lipoproteína lipasa, que les va a hacer lo mismo, les va a ir quitando triacilgliceroles. Cuando una VLDL pierde triacilgliceroles, ¿saben en qué se transforma? Primero en IDLs y luego las IDLs en LDLs. Entonces, las IDLs y las LDLs son remanentes de las VLDLs. Y el hígado se ha visto que en realidad lo único que puede captar son los remanentes. O sea, remanentes de kilomicrones o remanentes de las VLDLs, que pueden ser IDLs o LDLs. ¿Ok? A eso se refiere. ¿Llevas los remanentes? Solo son de pensar. No, después de eso me decía que los triacilgliceroles de los kilomicrones y las VLDLs se van a hidrolizar por medio de la lipoproteína lipasa. Aquí decía que estas iban a estar localizadas sobre las paredes de los capilares sanguíneos y iban a estar ancladas al endotelio por cadenas de proteoglucanos y por puentes de paransulfato. Después decía que estas iban a estar en el corazón, en el tejido adiposo, en el vaso, en los pulmones, la médula renal, la aorta, el diafragma y la glándula mamaria. Estos no se iban a encontrar en la sangre hasta que se indujera una inyección de heparina, la cual iba a hacer que se separara la lipoproteína lipasa del paransulfato y se liberara al torrente sanguíneo. Después nos hablaba de la lipasa hepática. Esta nos decía que iba a estar unida a la superficie sinusoidal de las células hepáticas y iba a ser liberada por la heparina. Esta enzima no iba a reaccionar con los VLDL, pero iba a participar para el metabolismo de los remanentes de los kilomicrones y de las HDL. Para esto también decía que los fosfolípidos y las apolipoproteínas C2 iban a ser requeridas para la actividad de la lipoproteína lipasa. Ok, de hecho se sabe que la ApoC2 es, digamos, la más importante en poder activar a lo que es la lipoproteína lipasa. O sea que las lipoproteínas tienen que portar ApoC2, porque si no la aportan, ellas no pueden activar a la lipasa y entonces no se pueden metabolizar. ¿Ok? Esa va a ser la función de la ApoC2. Por eso, si ustedes se fijan, básicamente todas van a tener ApoC2, que ahorita vamos a ver quién la puede donar. Y las inhibidoras pues van a ser la lipoproteína A2 y la C3. Serían inhibidoras de la lipoproteína lipasa. O sea, la ApoA2 y la ApoC3 son inhibidoras de la lipoproteína lipasa. O sea, tienen el efecto contrario. Bueno, para eso, aquí se ve en la imagen. Van a llegar los ácidos grasos de la dieta y van a salir al torrente. No sé si la puedas ampliar. Sí, está muy chiquita. Ok. Bueno, van a salir como 1 kilomicrón así, aquí. Pero aquí van a tener solo la lipoproteína A y van a ser... ¿Y la B48? Un B48. Aquí nos decía también que los receptores, por ejemplo, el B48 iba a ser el mismo durante todo el proceso. Después de esto, el hígado va a secretar lo que son los... Bueno, va a tener fosfolípidos y el colesterol que van a ser necesarios para la activación. Y las HDLs van a liberar apoproteína C y apoproteína E para que se llegue al kilomicrón. Ahí vamos, a ver.
O sea, tú tienes los kilomicrones nacientes que están saliendo del intestino. Ajá, y tienen ApoB48 y ApoA. Ahora, ellos van a necesitar también a la ApoC, porque hay que activar a la lipasa, y van a necesitar también a la ApoE, porque luego vamos a ver que la ApoE permite que al final el hígado las reconozca. ¿De dónde van a salir esa ApoC y esa ApoE? De las HDL. Aparte de ser el transporte reverso del colesterol, las HDL pueden funcionar como un reservorio de ApoC y ApoE. Y tienen la capacidad de donarlas, o sea, de transferirlas a otras lipoproteínas. Pero lo hacen así para poder metabolizar entonces los kilómetros. Claro. Porque si ellos no adquieren esas, nunca van a poder activar a la lipasa. Ajá. Entonces, ellos salen del intestino y las HDL que vienen del hígado, porque ahorita vamos a ver que tenemos HDL que se sintetizan en el intestino y otras en el hígado. Las que salen del hígado son las que realmente tienen a esta ApoC y a esta ApoE. Entonces la van a transferir a lo que viene siendo el kilomicrón naciente y entonces se forma ya, digamos, lo que es el kilomicrón definitivo, o sea, ya con todas las proteínas que él va a requerir. Y ese es el que se va a poner en contacto, o sea, se va a dirigir hacia los tejidos extrahepáticos y entra en contacto ahí con ¿quién? Con la lipoproteína lipasa. ¿Todo el mundo está ubicado donde estamos? Sí. ¿Y esa lipasa qué le hace? ¿Hidroliza qué? Los triacilgliceroles. Y fíjense cómo les ponen que queda glicerol, ahí lo tienen, y ácidos grasos que son tomados por los mismos tejidos. Y fíjense cómo el kilomicrón se lo disminuyen de tamaño. Si ven el kilomicrón que está siendo tomado por la lipoproteína lipasa y luego queda el remanente de kilomicrón que es más pequeño. ¿Por qué? Porque ya ha perdido buena parte de sus triacilgliceroles. Y ese es el que puede ser reconocido por quién? Por el hígado. ¿Qué importancia tiene que el hígado recapture a estas lipoproteínas remanentes? Para volver a hacer el ciclo, ¿no? Para volver a hacer los tres. No, para pero fíjate, para que no se haga mucha acumulación de colesterol, ya se les empieza a reutilizar. Más bien de triglicéridos, ¿no? tanto triglicéridos como colesterol. Esto es una manera en la cual el hígado se puede dar cuenta de qué es lo que hay. O sea, ya los tejidos tomaron lo que necesitaban y lo que queda, por eso le llamamos remanentes, los capta el hígado. Y de alguna manera entonces el hígado funciona como un sensor de cuánto tengo respecto a triacilgliceroles y cuánto tengo a colesterol. Esa es una de las importancias. La otra es que si yo tengo un exceso de colesterol, el único órgano que tiene la capacidad de excretar colesterol, ¿quién es? El hígado a través de la bilis. Entonces todo el exceso de colesterol yo necesito que llegue al hígado, porque si no llega al hígado se va a acumular en los tejidos, porque no tenemos otra manera de excretar el colesterol que no sea a través de la bilis. Entonces esas son las dos cuestiones importantes de por qué este retorno hacia el hígado tiene mucha importancia, y más adelante cuando vean el seminario van a ver que hay algunas patologías que precisamente se dan cuando el hígado no puede retirar a esos remanentes de la sangre. Bueno, aquí también decía ya donde se quedó la doctora de que del kilomicrón definitivo iba a liberar monoglicerol, lo iba a hidrolizar el triacilglicerol, iba a derivar diglicerol, monoglicerol y glicerol. Y aquí los ácidos grasos se van a los tejidos hepáticos, el glicerol, pero aquí también lo que va, el kilomicrón definitivo va a perder lo que es su ApoA y la ApoC. Entonces el remanente de kilomicrón va a estar disminuido a la mitad, va a contener triglicerol y colesterol, además de que aquí se va a unirle a ApoE, para que, ya que es lo único que puede captar el hígado, se queda más bien la ApoE, o sea, él había captado de las HDLs lo que era la ApoE y la ApoC, y aquí va a perder ApoA, va a perder ApoC y solo se queda con la B y con la E. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, vean el nombre del receptor que les ponen en el hígado, se llama receptor ALDL o receptor ApoBE. O sea que lo que el receptor reconoce es la ApoB y la ApoE.
Entonces el kilomicrón remanente puede perder el resto de la parte proteica, pero necesariamente tiene que conservar esas porque son las que son reconocidas por el receptor que se encuentra a nivel del hígado. De la lipasa hepática decíamos también que esta enzima no iba a reaccionar con la LDL, pero va a participar en el metabolismo para formar un remanente. La hidrólisis de esto también va a ocurrir mientras que las proteínas estén fijas a la enzima sobre el endotelio, y los ácidos grasos libres que van a ser liberados van a regresar a la circulación unidos a albúmina, pero la mayoría se va a ir al tejido hepático. Después nos hablaba de la lipasa cardíaca, de la cual de esta nos decía que iba a tener una KM baja para los trigliceroles en aproximadamente de 1/10 de aquella para la enzima del tejido adiposo. Esto iba a permitir que el suministro de ácidos grasos provenientes del triglicerol se redirija desde el tejido adiposo hacia el corazón en un estado de inanición. Esto lo relacionábamos con la hidrólisis, ya que necesita una hidrólisis más rápida que los del tejido adiposo. También decía que esto no lo entendí, que el receptor VLDL tiene importancia en el suministro de ácidos grasos desde el triglicerol de VLDL a adipocitos al unir VLDL y llevarlo en contacto con la lipoproteína lipasa, claro, es lo que acabo de decir. ¿Sí? No. No. O sea, no veo qué es lo que no Todo entiendes. O sea, que en el adipocito también puede haber receptores a VLDL, y esto lo que hacen es que para que la lipasa pueda actuar, tú tienes que tener primero unida la proteína al tejido. Ajá. ¿Y cómo la unes? A través de un receptor. También nos decía que en el tejido adiposo la insulina iba a aumentar la síntesis de la lipoproteína lipasa y su translocación hacia la superficie luminal del endotelio capilar. La acción de la lipoproteína lipasa, esta va a formar remanentes, como ya lo habíamos dicho, ya que va a causar la pérdida de aproximadamente 70 al 90% del triglicerol de los kilomicrones y una pérdida de apolipoproteína C. También iba a actuar como un ligando para facilitar la captación de los remanentes y iba a hidrolizar el triglicerol y el fosfolípido remanente. Fíjense, en general la insulina es un activador de la lipoproteína lipasa. Ajá. Eso puede explicar también por qué cuando nosotros tenemos pacientes que son diabéticos, el perfil de lípidos también puede estar alterado. Ajá. Porque la lipoproteína lipasa es dependiente también de la acción de la insulina. Por eso, cuando nosotros empezamos a tener problemas de resistencia a la insulina y demás, empezamos a desarrollar a mediano plazo, digamos, el famoso síndrome metabólico, donde ya no solamente voy a tener un problema de hiperglucemia, sino que empiezan a alterarse otras cuestiones, como puede ser el metabolismo de los diacilgliceroles. ¿Ustedes ya vieron cuáles son los parámetros para diagnóstico del síndrome metabólico? Que no se acuerdan. A ver, ¿cuáles son? Es obesidad, diabetes. O sea, hiperglucemia. Hiperglucemia, hipertensión y dislipidemia. Sobre todo lo que es hipertrigliceridemia. Ajá. ¿Qué más? Circunferencia abdominal aumentada. ¿Okay? Cuando yo tengo todo eso, entonces puedo hablar de un síndrome metabólico. Fíjense, ahí estoy hablando de que el metabolismo de las lipoproteínas está alterado. Y estoy hablando porque si hay un problema con el funcionamiento de la insulina, va a haber un problema con el funcionamiento de la lipasa y va a haber una alteración con el metabolismo de las lipoproteínas. Ahora, además de eso, se sabe que cuando yo estoy sometida a situaciones, digamos, constantes de hiperglucemia, la hiperglucemia genera estrés oxidativo y uno de los lugares con mayores afectaciones debido a ese estrés oxidativo es el endotelio vascular. Acabamos de ver aquí que la lipasa está en el endotelio. Entonces el funcionamiento de la lipasa también está alterado por el estrés oxidativo que se genera a consecuencia de la hiperglucemia.
¿Conocen ustedes algo que se produzca a nivel del endotelio vascular y que ayude a controlar también, por ejemplo, la presión arterial? ¿Alguna sustancia que tenga que ver con la dilatación? Óxido nítrico. El óxido nítrico se genera a nivel del endotelio y por lo tanto la producción de óxido nítrico, si yo tengo un problema del funcionamiento del endotelio derivado de un estrés oxidativo, también va a estar afectada. Por eso otra de las cuestiones asociadas al síndrome metabólico es la hipertensión arterial. Entonces aquí, de las cosas que pueden ir deduciendo es que el punto de partida, digamos, y lo primero que tenemos que controlar son los niveles de glucosa en sangre. Porque los elevados niveles de glucosa en sangre son los que poco a poco van a ir produciendo pequeños cambios que son los que van a generar, a final de cuentas, todas estas alteraciones. E incluso las complicaciones tardías ya de una diabetes tienen que ver en buena medida con el estrés oxidativo generado por la hiperglucemia. Bueno, esto como ya lo dijimos, pues el donante de kilomicrón va a medir la mitad después de la hidrólisis y va a estar enriquecido por colesterol y por triglicéridos. También que el hígado va a captar los remanentes por medio de endocitosis y va a estar mediado por los receptores que va a ser el ApoB100 y por uno que se llama LRP. Correcto. Después decía que el hígado se iba a encargar de la captación de las lipoproteínas remanentes. Esto por medio de endocitosis mediado por el... Lo mismo que dijo. Ajá. Esto después del metabolismo de las D. Pero a ver, de todas maneras la pueden checar después. Aquí viene cada uno de los tipos de lipoproteína. Viene el nombre, kilomicrones, fuente, que ya lo vimos en el intestino, y les dan otras características que tienen que ver con el diámetro, o sea, con el tamaño. Si ustedes se fijan, los kilomicrones van a ser los más grandes de todas. Luego les hablan de la densidad. La densidad más baja también va a ser la correspondiente a los kilomicrones, muy parecida a la que tienen las VLDLs. Y luego les hablan de componentes de proteínas y lípidos. Si ustedes se fijan, mientras menor densidad tiene una proteína, como es el caso de los kilomicrones o las VLDLs, mayor es su contenido en lípidos. Ajá. Y mientras mayor sea la densidad, que sería el caso de las HDL, fíjense la densidad aquí, van a tener menos lípidos y más proteínas. O sea que la densidad viene directamente relacionada con lo que es la composición. Mayor cantidad de lípidos, menor densidad. Mayor cantidad de proteínas, mayor densidad. Entonces, de todas las lipoproteínas, las que tienen la mayor composición proteica van a ser las HDLs. Y las que tienen más lípidos van a ser los kilomicrones y las VLDLs. Aquí les ponen también quiénes son los principales componentes y esto está muy asociado a la función de las lipoproteínas. ¿Qué predominan los kilomicrones? Triacilgliceroles. ¿Qué predominan las VLDLs? Triacilgliceroles. ¿Qué predominan las LDLs? Colesterol. ¿Ok? ¿Qué predominan las HDLs? Fosfolípidos, que es el constituyente de la parte externa, y colesterol, porque ellos lo que van a hacer es transporte reverso de colesterol. Y aquí viene la parte de las apolipoproteínas, donde yo les mencionaba que pueden tener varias, pero hay algunas que son características. Aquí tienen la B48, que es exclusiva de los kilomicrones, la B100, que es exclusiva del grupo VLDLs y LDLs, y todas las A, que son más características de lo que vienen siendo las HDLs, aunque tienen otras. O sea, esta es una lipoproteína que no tiene una, digamos, apolipoproteína característica que solamente esté presente en ella. Sí, más o menos se da la idea. Primera de las preguntas que nos habíamos planteado en la clase pasada, que cuáles son los grupos de lipoproteínas.
Y vamos a puntualizar las cosas que nos deben interesar mucho aquí. El primer grupo son los kilomicrones. Ajá. ¿Estos dónde se van a formar? Ajá. Y de todas las lipoproteínas son las únicas que vamos a considerar como posabsortivas. Quiere decir que se generan cuando absorbemos las grasas que ingerimos ¿en qué? En la dieta. ¿Ok? Entonces, la función de los kilomicrones, ¿cuál va a ser? ¿Transportar qué? Lípidos, ¿de dónde a dónde? Del intestino a los tejidos extrahepáticos. O sea, no van al hígado, van a los tejidos extrahepáticos. Luego vamos a ver por qué. ¿Ok? El segundo tipo de lipoproteínas, las VLDLs, que son las de muy baja densidad. ¿Estas dónde se van a producir? En el hígado. En el hígado. ¿Y del hígado van a salir a dónde? A todos los tejidos extrahepáticos. ¿Ok? Y ellas van a ser ricas en triacilgliceroles. Los kilomicrones también lo que más van a tener van a ser triacilgliceroles. Ahorita lo vamos a ver en una tabla. El tercer grupo que les menciono, ¿cuál es? LDL. Y fíjense que les dicen que estas se derivan de quién? De las VLDLs. Y esas LDL, según lo que ustedes han escuchado, van a ser ricas en qué? Colesterol. En colesterol. Es la principal forma de transporte de colesterol en el plasma. Y por último nos quedan las HDLs, que son las de alta densidad. Ahí no las mencionan, pero van a ser producidas tanto en el hígado como en el intestino, que lo vamos a ver más adelante. Y ellas van a transportar colesterol, pero no sé si alguien recuerde de lo que hayan podido mencionar de estas lipoproteínas en fisiología o en otra materia. ¿Qué características tienen las HDLs? Transportan colesterol, pero ¿de dónde a dónde? El hígado de los tejidos. De los tejidos al hígado. Ajá. Ellas llevan a cabo lo que se llama un transporte reverso del colesterol. Y más adelante vamos a ver qué significa esto que les están mencionando, de que están asociadas al metabolismo de otras lipoproteínas, como los propios kilomicrones o las VLDL. Más adelante lo vamos a ver. Bueno, después sigue cómo están formadas lo que son las lipoproteínas. Tenemos que las lipoproteínas van a estar formadas de un centro no polar, que por lo general es colesterol y triacilgliceroles, y va a tener una capa única que va a ser de fosfolípido y colesterol anfipático, las cuales van a estar orientadas en su grupo polar hacia afuera. Van a tener una porción proteica a la cual se le va a conocer como apolipoproteína. Apolipoproteína. ¿Tienes la figura? Ok. Esta es la respuesta a otra de las preguntas. ¿Cuál era la estructura general de una lipoproteína? Fíjense. El propósito de las lipoproteínas, ¿cuál es? Transportar lípidos en la sangre. ¿Ok? Por lo tanto, ellas tienen que formar una estructura que sea soluble en agua, pero que a la vez sea compatible con los lípidos. Esto es muy parecido a lo que es una micela. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros en la capa externa de una lipoproteína? Un lípido anfipático. Vamos a tener lípidos anfipáticos, que en este caso son los fosfolípidos, aquí los tienen, con la cabeza polar hacia afuera y las polas hidrofóbicas hacia adentro. ¿Qué otra cosa tengo en esta capa? Colesterol, que le llaman colesterol libre. ¿Qué significa eso? Que es el colesterol en su estructura original, que todavía no lo hemos visto, pero ese colesterol tiene un grupo hidroxilo. ¿El grupo hidroxilo es soluble o no en agua? Sí. Entonces, el colesterol se va a ubicar en la capa externa de las lipoproteínas, y esto que ustedes ven aquí sería el grupo hidroxilo del colesterol, y todo lo que queda hacia adentro es el resto de la estructura del colesterol. ¿Qué más vamos a tener en la parte externa? Las apolipoproteínas, que al igual que en las membranas pueden ser de dos tipos, periféricas o integrales. Aquí les mencionan ejemplo de algunas que son periféricas, como es la ApoC, que luego vamos a ver por qué necesitamos que sea periférica, y otras que son integrales, como es el caso de la ApoB, que es una de las más grandes además. Y al interior de la lipoproteína, ¿qué voy a tener?
Ah, pues los Las triglicéridos. gliceroles porque son completamente hidrofóbicos. Y ésteres del colesterol. ¿Qué significa ésteres del colesterol? Que el grupo hidroxilo del colesterol reaccionó con un ácido graso. Entonces el grupo hidroxilo desaparece y lo que voy a tener en esta posición es un ácido graso. Por lo tanto, los ésteres del colesterol son 100% hidrofóbicos. Por eso ellos van al interior de la lipoproteína. ¿Sí está claro? De hecho, el mayor porcentaje de colesterol se va a transportar en forma de ésteres del colesterol. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, entonces vamos a tener lo que es la distribución de las poliproteínas. Vamos a tener que las HDL, a estas poliproteínas se le va a asignar lo que es A. En las LDL, en las VLDL se le asigna lo que es B. Y en los que los kilomicrones van a contener dos formas que van a ser ApoB48 y ApoB100. La ApoB48 se sintetiza en el intestino y la ApoB100 se sintetiza en el hígado. De hecho, ahí hay un error. La ApoB48 sí es característica de los kilomicrones. La ApoB100 es característica de las LDL y VLDL. De los kilomicrones no. Ajá. Esa es otra pregunta que yo les hacía. ¿Cuál era la proteína que de alguna manera identificaba cada uno de los grupos? Para las HDL, su proteína característica va a ser la A. Que en ese caso, esa apolipoproteína A sí está en otros, pero es, digamos, la que más identifica a las HDLs. En el caso de los kilomicrones es la ApoB48, que solo está presente en los kilomicrones. No quiere decir que ellos no tengan otras, ahorita lo vamos a ver en la tabla, pero esa es exclusiva de los kilomicrones. La ApoB100 va a ser exclusiva del grupo de las VLDL y sus derivados, que serían las LDL. Bueno, también nos decían que había otras que eran como la C1, la C2 y la C3, pero estas son más pequeñas y estas están libremente transferidas de una a otra lipoproteína. También tenemos la ApoE, que esta está en la que es la VLDL, HDL y los kilomicrones. Correcto. Bueno, las funciones de estas apolipoproteínas son que pueden formar parte de la estructura de la lipoproteína, son cofactores de enzimas y actúan como ligandos para la interacción con los receptores. Estas son sus tres funciones. Bueno, los ácidos grasos libres tenemos que surgen en el plasma a partir de la desintegración de los trigliceroles por acción de la lipasa. Estos se van a encontrar por lo general en combinación con lo que es la albúmina. Los ácidos grasos libres se van a eliminar de la sangre con una rapidez extrema y se van a oxidar o se van a esterificar para formar lo que son trigliceroles. ¿Duda? Sí. ¿Los AGL es lo mismo que los FFA? Sí. Ácidos grasos libres. Es que ácidos grasos libres es la abreviatura en español y FFA es la abreviatura derivada del inglés. ¿Sabes inglés? Ah, no sabía. Sí, es que el libro como fue traducido como que se les fue y en algunos casos le pusieron ácidos grasos libres que sería lo correcto en español y en otros le pusieron la abreviatura pero derivada del inglés que es FFA. Es lo mismo. Dentro de su captación, la captación de los ácidos grasos libres va a mostrar relación con su penetración. Si tenemos muchos ácidos libres, pues se van a ver una mayor captación. Y esta a su vez va a estar por el índice de la lipólisis. Entre más lipólisis haya más ácidos grasos libres. Ya. A ver, vamos aquí a puntualizar algo. ¿Cuáles pueden ser las posibles fuentes de ácidos grasos para nosotros en el organismo? ¿El tejido adiposo? El tejido adiposo es una, correcto. ¿Y en qué casos nosotros vamos a liberar ácidos grasos desde el tejido adiposo? En la inanición. Inanición. En la diabetes. Algunas patologías, como puede ser la diabetes. Y ayuno. O también cuando estamos, por ejemplo, sometidos a alguna dieta hipocalórica, que lo que buscamos precisamente es remover la grasa que tenemos almacenada, también podemos movilizar desde el tejido adiposo. ¿Ok? ¿Qué otra fuente tenemos normalmente de ácidos grasos? Si no somos diabéticos, si no estamos en inanición, si no estamos a dieta, ¿de dónde vienen los ácidos grasos? ¿De la dieta? ¿De lo que ingerimos en la alimentación? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ok. En cualquiera de los dos casos,
vengan de la dieta o vengan del tejido adiposo, los ácidos grasos se van a mover en la sangre, ¿sí? ¿Unidos a quién? A la albúmina. Y se van a ir a los tejidos para que estos lo utilicen básicamente como fuente de ¿qué? De energía. O en algunos casos para servir como reserva, como es el caso del tejido adiposo. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos que los ácidos grasos van a estar asociados a la albúmina. Una vez que llegan a la membrana plasmática de la célula, esta se va a disociar este complejo y el ácido graso se va a unir a una proteína de transporte de ácido graso de membrana, que va a actuar como un cotransportador con sodio y va a meter pues el ácido graso hacia la célula, desde la sangre. Ajá. Bueno, una vez ya en el citosol, ya va por medio de proteínas de unión de ácido graso, lo va a transportar lo que es la mitocondria. Es que en el citosol tiene que estar unido también a alguna proteína, porque el citosol básicamente es agua y el ácido graso sigue siendo un compuesto no soluble en agua. Y finalmente entraría la mitocondria por todo el transporte que se acuerdan que ya estudiamos, asociado a lo que es la carnitina, y terminaría en lo que es la beta oxidación. En caso de que lo vayamos a oxidar, o si no, la otra opción es que se vuelvan a unir esos ácidos grasos a glicerol y se formen triacilgliceroles, que es lo que pasaría, por ejemplo, en el tejido adiposo. Esta información es la que les servía para contestar la pregunta donde les pedía un diagrama de flujo de cuál era el movimiento de los ácidos grasos. Bueno, los triacilgliceroles se van a transportar desde el intestino en kilomicrones y desde el hígado en LDL. Los kilomicrones se van a encontrar en los... A ver, la tabla que venía, ¿a quién le tocaba? ¿O está más adelante? ¿Ya lo viste? Antes de que vayas. Está adelante, ya la debías de haber puesto. ¿Por qué te ¿Qué página es? chingada